El día de hoy trabajaremos con algunas funciones que nos ofrece Excel, entre ellas las más importantes. Tenemos a suma, promedio, conteo de números, el máximo y el mínimo. Con estas 5 funciones trabajaremos el día de hoy y las aplicaremos en la siguiente práctica. Ubicaremos nombre, curso, trabajaremos con 3 notas, nota 1, nota 2 y nota 3. Listo, ubicamos 5 nombres al azar. 5 nombres. Dos más. Y el último. Listo, recuerden que para ajustar el texto a una celda se ubican en la parte superior, seleccionan la cruz negra y hacen doble clic y automáticamente ya se ajusta el texto a la celda. Ubicamos los cursos, octavo, noveno, décimo, noveno nuevamente y octavo. Listo, notas al azar. Seguimos ubicando notas al azar. Son 3 notas para cada estudiante. Listo. Lo que vamos a calcular con las funciones es la suma y el promedio. Antes de pasar a realizar los cálculos, le vamos a dar una presentación. Le aplicamos bordes, colores a los nombres. Seleccionan, le aplican un color cualquiera. Al curso también le ubican otro color. A las notas le ubican un solo color a todas las notas. A la suma. Y por último al promedio. Listo. Trabajaremos con la función suma ubicada en la parte superior derecha. Seleccionamos suma y automáticamente me selecciona el rango con el que voy a trabajar, es decir, con estas 3 notas que representa desde C2 hasta E2, tal y como lo ven aquí. Se ubican en la parte última y dan enter. Si ustedes quieren generar automáticamente el resto de fórmulas y el resto de cálculos automáticos, seleccionan y arrastran. ¿Sí? Vamos nuevamente, se ubican en la celda, en la parte inferior se va a mostrar una cruz, selecciona y arrastra y automáticamente ya le genera el cálculo en base al rango con el que va a trabajar. Usted también puede hacerlo manualmente, es decir, ubicar en cada una de ellas la suma, ya se va relacionando, ubicar en cada una de ellas manualmente el cálculo de la función. Pero el método más efectivo es el que previamente les mencioné. Aquí me está seleccionando estas dos y yo no quiero de estas dos celdas, yo quiero que sea de este rango. Selecciono y enter. ¿Sí? Tienen que corroborar de que la suma esté bien hecha. Listo. Ahora vamos con el promedio. Vamos a emplear igual la función promedio. Recuerden que el promedio consiste en sumar estos 3 valores y dividirlo para 3. Sumaríamos 7 más 6 más 5 y dividido para 3 sale el promedio. Pero aquí aplicaremos directamente la fórmula promedio. Aquí me está seleccionando desde la celda C2 hasta la F2, es decir, me está seleccionando desde aquí hasta aquí. Pero recuerden que yo no quiero trabajar con la celda de suma, yo solo quiero trabajar con estas 3 notas. Entonces selecciono desde C2 hasta E2. Aquí no iría F, aquí iría E2. Y aquí automáticamente me selecciona el rango de las notas con las que voy a trabajar. ¿Sí? En la parte final me ubico y pongo Enter. Y ya me calcula el promedio. Igualmente me ubico en la parte inferior, en la cruz negra, arrastro y automáticamente ya me genera los promedios de las 3 notas. Ahora yo no quiero que aparezca con varios decimales, solo quiero que tenga un decimal o 2 decimales. Se ubican en la parte superior,
en donde dice disminuir decimales van aplicando hasta el número de decimales que ustedes deseen. Vamos a trabajar con estos, con un decimal. Listo, ahora sí ya tenemos el resultado. Nos falta trabajar con las otras funciones, que sería el conteo de números, el máximo y el mínimo. Tenemos el máximo, vamos a ubicarlo por acá, el mínimo, y por último tenemos el conteo. El conteo significa que usted va a contar cuántas celdas o con cuántos datos está trabajando. Primero vamos con el máximo, ubicamos un color igualmente, tenemos el máximo, nos ubicamos en autosuma, seleccionamos máximo y aquí debemos ubicar el rango con el que vamos a trabajar. Yo quiero saber el máximo de los promedios. Ubico en la parte final, enter, y me dice que el máximo de estos números es el 8.33. Los dos números de aquí son los más altos. Recuerden trabajar con dos decimales o con un decimal. Listo. Ahora van a escoger la función mínimo. De igual manera vamos a trabajar con el mismo rango del promedio, enter, y le sale que el mínimo promedio es 5.33. Recuerden trabajar con un decimal. Por último tenemos el conteo. Se ubican en la parte superior, buscan contar números, borran el rango que les está seleccionando y seleccionan en la parte de promedio. Todo este rango de la parte de promedio lo seleccionan, se ubican en la parte final, enter, y ya les sale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos 5 datos hemos trabajado. Ya tenemos aquí una información adicional. Ya hemos trabajado con las 5 funciones principales y ahora haremos la última parte, y es el de transponer. Transponer consiste en intercambiar ya sea filas por columnas o viceversa. En este caso seleccionamos, clic derecho, copiar o control C, nos ubicamos en una nueva celda, clic derecho, aquí tenemos las opciones de pegado, seleccionamos pegado especial, aquí hay una flecha que indica más opciones, nos ubicamos en la parte inferior en donde dice pegado especial. Aquí aparece una ventana, debemos ubicar la opción transponer. Marcamos esta opción y ubicamos aceptar. Automáticamente se transpone la tabla y, como vemos, tenemos aquí la columna con los nombres se convierte en una fila. La columna de curso se convierte en una fila. Ahora ajustamos los textos ubicándonos en la parte superior y haciendo doble clic. Y ya, ahí tenemos el proceso de transponer columna, fila. Y esto ha sido la práctica del día de hoy.